Muy buenos días a todos los hermanos y a todos los ministros de los diferentes países y también allí donde te encuentras, misionero Miguel Mudez Marín, en Monterrey, Nuevo León, México. Es para mí una bendición grande poder saludarles a todos ustedes y pedirle al Señor todas las bendiciones contenidas en esta dispensación de reino y que sean pronto materializadas en vuestras vidas, la cual está siendo preparada en alma, espíritu y cuerpo por medio de la enseñanza bajo carpa. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, que estén en pie. En este tiempo final nos ha sido prometido que el reino del Mesías estará siendo establecido en este planeta Tierra, en donde Israel será el lugar donde estará asentado ese trono, en donde se reinará a todas las naciones y Jerusalén como la capital. Se dará un reino de paz, de felicidad, de prosperidad, de armonía, en donde se estará llevando a cabo todo lo correspondiente a ese reino bajo la dispensación de reino, y se estará reinando con vara de hierro. Es en la etapa en donde estamos viviendo ahora que el reino de los gentiles dejará de existir, en donde la piedra no cortada de manos herirá en los pies, las piernas y los pies de hierro y barro cocido, que es la etapa en donde se encuentra actualmente, para que así pueda ser establecido ese glorioso reino eterno y de paz, porque dos reinos no pueden reinar a la misma vez. Por lo tanto, uno tiene que ser quitado y el otro ser establecido, el cual es el reino de Dios, el reino que le fue ofrecido a Jesús, en donde el diablo le ofreció los reinos de este mundo. Pero vean ustedes, él sabía que iba a llegar el tiempo en donde los reinos de este mundo iban a ser de nuestro Dios y de su Cristo de asumido, y que no era por decreto del diablo que iba a ser ese reino dado a los santos, sino que era por decreto divino, no era por el decreto del diablo. Por lo tanto, él no los aceptó. Y en este tiempo final, en la etapa en donde estamos, ese reino, como dice Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, que los reinos de este mundo van a ser nuevamente de su Dios, de su Cristo, y él reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad. En un mensaje aquí de un saludo, palabras de saludo, hay una reunión de ministros predicado por el doctor William Soto Santiago el 16 de marzo del 2006. Nos dice: por eso el pueblo hebreo también estará escuchando a los ángeles del Hijo del Hombre. Si estará escuchando la voz, o sea, estar escuchando a alguien hablarle, pues tiene que ser un ser humano, un instrumento, lo cual es conocido en la Biblia como un profeta, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por eso el pueblo hebreo también estará escuchando a los ángeles del Hijo del Hombre, enviados con gran voz de trompeta,
para llamar y juntar 144,000 hebreos para el recogimiento de ellos, y juntarán a sus escogidos con gran voz de trompeta para traer esa resurrección del pueblo hebreo como nación. Ahora vean cómo aquí hemos visto que esos 144,000 estarían escuchando la voz, la gran voz de trompeta, por medio de esos ángeles que son los ministerios de Moisés y de Elías. Pero ven ustedes cómo de edad en edad, al Dios enviar un mensajero en cada edad, ahí fueron llamados y juntados los escogidos de esa edad. Y recordar que esas 10 tribus del norte, al ser esparcidas, las cuales en su mayoría están en medio del cristianismo, han venido escuchando al Espíritu Santo en la porción correspondiente a esa edad, y muchos de ellos han sido juntados en su edad en la cantidad y porción de esa edad. Ahora, para el cumplimiento pleno de eso, en este tiempo final, estaría llamando y juntando a esos escogidos en la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en la etapa de la edad de la piedra angular y dispensación de reino, en donde los dos palos estarían en la mano del profeta, y por consiguiente estaría plenamente cumplida esa escritura del recogimiento de los escogidos, tanto de la iglesia novia como de ese otro grupo, el cual pertenece a las tribus del norte. Y están las tribus del sur, que es la tribu de Judá y de Benjamín. Ahora sigue diciendo una resurrección completa y por consiguiente una restauración a lo que era Israel en el tiempo del rey David y del rey Salomón. Una restauración del pueblo hebreo a la monarquía, al reino de David, que es el reino de Dios en este planeta Tierra, en donde un descendiente de la dinastía de David tomará el trono de David y por consiguiente el reino de David. O sea, es y viene a ser una línea directa de David, del rey David, según la carne también. Y quedará restaurado el pueblo hebreo a la monarquía, al reino de David, bajo un descendiente de la dinastía del rey David. Y esa dinastía del rey David ha venido toda esa línea, la cual vino en su primera venida, el Mesías, lo cual, vean, María y José eran descendientes del rey David, y en su segunda venida, al pasar la bendición de la primogenitura a Efraín, en medio de las tribus del norte, lo cual también vemos en Elías, que estaba bajo y en medio de las tribus del norte. Vean ahí, al pasar la bendición de la primogenitura hacia esas tribus o hacia ese grupo, ahí es donde estaría entrelazándose esos dos palos, porque la bendición de la primogenitura pertenece a José, en la cual pasó ahí a Efraín cuando Jacob bendijo a José. Ahora ven ustedes cómo ese descendiente de la dinastía de David tiene que estar en la tierra llevando a cabo esa restauración, tanto en medio de la iglesia novia, que es la restauración del árbol novia, en donde se llega a establecer ese reino en medio de los escogidos, en el alma de los escogidos, y ahí viene a ser ese reino establecido, pero es establecido también físicamente en este planeta Tierra, en medio de la raza humana,
por y con medio del ministerio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para establecer ese reino de un descendiente, o sea, viene a ser un descendiente de la dinastía de David, el que estaría estableciendo ese reino. No puede ser de otra línea, tiene que ser de esa descendencia de David, del rey David. Ahora miren, sigue diciendo, pero antes de eso, o sea, antes de esa, esa restauración del reino, pero antes de eso, la palabra creadora, para que eso suceda, tiene que ser hablada. Entonces, toda la creación ha venido por la palabra hablada. Tiene que ser hablado para que ese reino sea establecido, como está siendo hablado para que el reino sea establecido en el alma, en el corazón. Y cómo se establece ese reino en el alma, en el corazón de cada escogido, es por medio de la predicación y que recibe cada escogido de Dios en su alma, el Espíritu Santo. Y ahí está siendo restaurado ese cuerpo en alma, espíritu y cuerpo, lo cual vendrá a su total cumplimiento con la transformación. Y queda así establecido ese reino en ese escogido. Ahora dice, pero antes de eso, la palabra creadora para que eso suceda tiene que ser hablada. Y habrá un hombre en el cual Dios colocará esa palabra creadora. Y así como en los días de Elías, que no llovía por 3 años y medio, y ahora Elías habla y dice que va a llover, que una grande lluvia suena, cuando ni siquiera caía sobre la tierra. Todo parecía inconcebible a la mente humana, pero a la mente de Dios no. Pero pero ese era el programa de Dios para ese tiempo, y Elías habló, y luego se materializó todo lo que Elías dijo. Actualmente parece que es imposible que Israel sea restaurado al reino de David. Lo más que parece que va a suceder al pueblo hebreo es que va a ser borrado del mapa y por consiguiente del planeta Tierra. Esas son las apariencias. Pero lo que dice la palabra de Dios es que Israel va a ser restaurado. Muchos hablan negativamente diciendo que Israel debe ser borrado del mapa, pero eso no es palabra de Dios. Pero vendrá uno hablando positivamente, en el cual Dios pondrá su palabra creadora, y lo que parece ser imposible, la restauración del pueblo hebreo al reino de David, va a ser posible, porque será hablada esa palabra creadora y todo va a obrar en favor de esa restauración del reino de David al pueblo hebreo, y del pueblo hebreo al reino de David. Y esa palabra ha estado siendo hablada, y en este tiempo final se ha estado hablando y se continuará hablando por medio de ese instrumento, y se dirá cada vez más claramente la forma y cómo se estará restaurando ese reino. Y Israel será restaurado nuevamente, y en Israel es donde estará ese trono de David, nuevamente restaurado ese reino de David en Israel. Israel es el hijo primogénito de Dios. Por consiguiente, en este tiempo final, por medio de la manifestación del ángel que era diferente a los demás, que es el que tiene el séptimo sello, que es la segunda venida del Señor, el cual en su venida ha entregado ese título de propiedad a un hombre. Ese hombre es el que podrá establecer el reino de David, porque sin el título de propiedad no se puede llevar a cabo esa restauración. Pero hoy, en este tiempo final, hoy podemos decir, Israel será restaurado al trono y reino de David nuevamente en medio de ella, en medio de su tierra, para reinar el planeta Tierra completo, porque el título de propiedad está en medio de la raza humana. Y por consiguiente, se podrá llevar a cabo esa promesa y llevar a fiel cumplimiento todo lo que Dios prometió que Israel estará recibiendo. Y yo puedo decir, en este tiempo
será restaurado el reino de David. E Israel volverá a ser la cabeza, vendrá a ser la cabeza de todas las naciones. Sigue diciendo, por lo tanto, la restauración del pueblo hebreo al reino de David va a ser posible, porque será hablada esa palabra creadora y todo va a obrar en favor de esa restauración del reino de David al pueblo hebreo y del pueblo hebreo al reino de David. Por lo tanto, la palabra prometida es que Israel va a ser restaurado, el reino de Dios va a ser restaurado al pueblo hebreo, y un hombre ungido con el Espíritu de Dios vendrá. Y Dios colocará en él la palabra creadora, o sea, su palabra creadora. ¿Un hombre qué? Ungido. Ungido con el Espíritu Santo, con la columna de fuego, para llevar a cabo esa labor. Como les mencioné de la escritura de Amós, capítulo 3, verso 7. Porque todo lo que Dios hace en este planeta Tierra lo hace a través de seres humanos. Cuando Dios termina una labor con un profeta, se lo lleva, levanta otro y la obra continúa, su programa continúa y Dios continúa llevando a cabo todo lo que hay en su agenda, que es el título de propiedad, todo lo que contiene ese libro, la agenda de Dios. Ese hombre, al tener las dos conciencias juntas, Dios entonces lo mueve para que cumpla todo lo que hay en la agenda de Dios. Y por consiguiente, todo llegará a su fiel cumplimiento porque estará y está en línea con su agenda, lo cual estuvimos escuchando ayer en el mensaje de ayer. Ahora ese hombre ungido viene con el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en él, lo cual todo, como dijo allí, obrará para bien. Todo se va a tornar en favor de esa restauración por la palabra hablada creadora que se ha estado hablando y se continuará hablando para que eso sea posible. Y todo será posible. Ahora dice, por lo tanto, la palabra prometida es que Israel va a ser restaurado al reino de Dios, va a ser restaurado al pueblo hebreo, y un hombre ungido con el Espíritu de Dios vendrá, y Dios colocará en él la palabra creadora, o sea, su palabra creadora. Ese hombre hablará por medio del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo hablando a través de él. El ángel del pacto, hablando a través de ese hombre, traerá la palabra creadora, la cual se materializará. Y en este séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, se materializará la palabra creadora de la restauración del reino de David al pueblo hebreo. Tan simple como eso. Por esa causa, en este tiempo final tenemos que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos y nuestros oídos bien abiertos y atentos a lo que estará hablando Dios, porque eso será la palabra creadora para crear todo lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Todo lo que Él ha prometido será cumplido por medio de esa palabra creadora. Vean, la resurrección ocurrirá por medio de la palabra creadora. Nuestra transformación ocurrirá por medio de la palabra creadora. El establecimiento del reino del Mesías príncipe, restaurando el reino de David por medio de un descendiente de David, de la dinastía de David, es y será por medio de la palabra creadora. Todo es por medio de la palabra creadora de Dios. Y esa es la palabra que yo quiero escuchar. Porque vean ustedes, tanto los que están vivos y los que duermen en la sexta dimensión dependen de esa palabra creadora. Por lo tanto, nuestro hermano, el doctor William Soto Santiago, depende también de esa palabra creadora. Él también la quiere escuchar y la está escuchando. Y depende de ese instrumento en que Dios está siendo llevado a cabo por medio de él, llevando a cabo por medio de él todo lo que él ha prometido, que los muertos en Cristo oirán la voz del Hijo de Dios. Y él dice en carne, escribe allí, y se levantarán. ¿Ve? ¿Por qué? Todos dependen de esa palabra creadora. Profeta como yo se levantará el Señor vuestro Dios. A él oiréis.
dijo el profeta Moisés al pueblo hebreo en Deuteronomio capítulo 19, verso 15 y el verso 18 al 19. Dice el profeta Moisés que Dios va a levantar ese profeta. El mismo Dios hablando a través del profeta Moisés dice que va a levantar ese profeta. Dice, y pondré mi palabra en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no oyere lo que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 18 al 23, también el apóstol Pedro cita esa escritura. Por lo tanto, estemos atentos porque este es el tiempo para aparecer en la tierra. Se cortó el audio ahí, pero él sigue diciendo ahí, vamos a ir corrido ahí. Por lo tanto, estemos atentos porque este es el tiempo para aparecer en la tierra. Y sigue diciendo, será el profeta más grande que Dios haya enviado a su pueblo. Ahora vean la bendición tan grande que tenemos en este tiempo final. Y es en una forma sencilla. Y el hermano Branham, cuando está predicando los sellos, él dijo, estén apercibidos porque será tan humilde que si no vigilamos nos pasará por encima. Y él dijo, con razón, dice, cuando yo estaba predicando sobre sed humildes, dice, en verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero será de una manera tan humilde. Y él dice, uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano. Y dice, el Papa, él escribió en uno de los libros, pero más bien viene como el nacimiento de Juan, o sea, Juan el Bautista, y como el nacimiento de Jesús allá en un establo. O sea que vendría ese cumplimiento por medio de un ser humano, de un hombre de carne y hueso, naciendo en medio del pueblo, como sucedió 2000 años atrás. Pero que allá fue por creación divina que fue formado ese cuerpo en el vientre de María, la cual creyó esa palabra y dijo, hágase conforme a tu palabra. Y acá en este tiempo final es un redimido por medio de la sangre, uno nacido de nuevo, por medio de la sangre derramada en la primera venida del Señor, en, en donde Dios cumple esa promesa. Y la iglesia novia, los escogidos de Dios que estaban esperando esa promesa, la han creído y han dicho, hágase con nosotros conforme a tu palabra. Y han recibido a ese hijo prometido, el cual tenía que nacer, crecer en medio de la iglesia, tenía que llegar a cierta edad para que entonces Dios comenzara esa obra de la restauración del reino de David por medio de un descendiente de la dinastía de David. Ahora sigue diciendo, será el profeta más grande que Dios haya enviado a su pueblo, al pueblo hebreo y a la iglesia del Señor Jesucristo. Será un profeta para la iglesia de Jesucristo y para el pueblo hebreo y para toda la humanidad. Por lo tanto, estemos atentos porque ese será el profeta que el pueblo hebreo está esperando, con el Elías prometido que estará precursando para el pueblo hebreo la venida del Señor. Ese será el mismo profeta que Cristo tendrá en medio de su iglesia en este tiempo final, con la manifestación del quinto Elías para su pueblo. Será bajo el ministerio de los dos olivos que los grandes milagros y maravillas prometidos estarán sucediendo. Por lo tanto, estemos atentos, vigilando por la venida, por la aparición de ese profeta mensajero que Dios enviará a su iglesia y al pueblo hebreo. ¿Ven lo sencillo que es todo? Todo ha sido hablado y hoy estamos viendo el cumplimiento de lo que fue hablado. Son promesas que Dios tenía reservadas, guardadas para este tiempo final, lo cual nos había dicho que el séptimo sello iba a estar en este tiempo final siendo manifestado y fue anunciado desde el Génesis. Por lo tanto, ahora vemos que ese anuncio que vino a través de toda la trayectoria bíblica lo vemos manifestado en medio de su iglesia ya en acción. El séptimo sello en acción en medio de la raza humana. Y es la palabra creadora de Dios para la restauración de todo lo que Dios está llevando a cabo, lo cual al final llegará a su fiel cumplimiento para la restauración de los que han partido en cuerpos eternos y glorificados cuando resuciten, para la restauración de nosotros los que vivimos, obtener un cuerpo eterno y glorificado también, para Israel como nación, porque él brega o trabaja con Israel como nación. Vean, también por la palabra creadora estará siendo establecido ese reino. Para las vírgenes fatuas también serán restaurados. Vean, se darán vestiduras blancas, que son teofanías, tanto a los 144,000 como a las vírgenes fatuas y aquellos también que fueron los mártires
el tiempo de Hitler, Mussolini, Stalin. O sea, todo eso será posible y es posible por medio de la palabra creadora. Es por medio de la palabra creadora que Dios estará llevando a cabo y está cumpliendo ya todo eso para que al final llegue a su fiel cumplimiento. O sea, ese profeta que habló Moisés en Deuteronomio, vean que es el profeta el cual se cumplió y en donde se cumplió esa escritura en la primera venida del Señor y se cumple en la segunda venida del Señor, porque las escrituras tienen múltiples cumplimientos. Ahora el ser humano, la persona que no escuche a ese profeta será desarraigado del pueblo. Vean cómo se cumple ahí también y se une la escritura de San Mateo capítulo 13, lo cual vemos allí la parábola del sembrador, la parábola la cual nos habla de esos ángeles segadores. Todo ese capítulo 13 nos habla de todo eso. Y en este tiempo final son desarraigados del pueblo, son separados, porque es un tiempo de separación también. Todos aquellos que no escuchen la voz de ese profeta, de ese mensajero, el cual está hablando la palabra creadora para que todas las profecías se cumplan. Sin ese profeta mensajero, con el título de propiedad, no se puede llevar a cabo ninguna de las restauraciones en todas las áreas. Hablamos de algunas de ellas aquí. O sea que, miren la importancia de la venida de ese ángel que era diferente a los demás. Miren la importancia del Espíritu Santo encarnado. Miren la importancia del título de propiedad en medio de la raza humana. Todo tiene que estar en su lugar para que Dios pueda cumplir lo que Él ha prometido. Así que estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, tiempo, sazón. O sea, en todo tenemos todo en frente a nosotros para que así Dios pueda cumplir todo y nosotros recibir las bendiciones de esa palabra creadora. La palabra creadora para la restauración del reino de David, de un descendiente de la dinastía de David. Ha sido para mí un privilegio grande y una bendición grande poder saludarles a todos ustedes en esta ocasión de hoy, sábado 17 de mayo de este año 2025. Un saludo también a mi hermano en la carne y también mi hermano en el Señor, William Pérez Matos, el reverendo William Pérez Matos, el cual está cumpliendo año hoy y deseo las más grandes bendiciones sobre él. Que Dios lo bendiga, lo guarde, le siga dando la sabiduría de lo alto y la prudencia y todo lo que ese ministerio que Dios ha puesto en él, a mi lado, para que Dios lo use en favor en este tiempo final, en esta tercera etapa, para bendición de toda la iglesia novia, de las vírgenes fatuas y de los 144,000 también. Que Dios lo bendiga, lo guarde y que siga usándolo grandemente en la obra y que lo cuide el Señor de todo peligro espiritual o físico. Bendiga también a toda su familia. Dios te bendiga, Billy, como cariñosamente te decimos, y que tengas un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios. Bueno, que Dios los bendiga a todos y los guarde, y ya nos veremos mañana en la actividad de mañana, domingo 18 de mayo de este año 2025. Que Dios les bendiga y les guarde, y recuerden que estamos escuchando la palabra creadora, esa palabra creadora, la cual en este tiempo final está hablando para la restauración de todas las cosas, la restauración de todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Que Dios les bendiga y les guarde